Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión más del ciclo de conferencias Polifonías Etnográficas, una ciclo de conferencias y conversaciones alrededor de diferentes temas sobre músicas, religiosidades, en especial del departamento del Magdalena, y en específico estas primeras ciclo de conversaciones sobre la Ciénaga Grande de Santa Marta. Este ciclo de conferencias es un ciclo organizado por el Museo del Oro Tayrona, acá en Santa Marta, y por el Centro Cultural de Santa Marta del Banco de la República. Les damos a todos la bienvenida, la cálida bienvenida a las personas que nos están acompañando por esta plataforma de Cisco Webex, pero también a las personas que nos comienzan a ver en el Facebook Live Banrep Cultural Santa Marta. Entonces también les damos la bienvenida. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y pues por supuesto Guillermo Federico Rey, muchas gracias por acompañarnos. Ya esta es la tercera sesión en la cual nos acompañas, entonces pues muchísimas gracias. Guillermo Federico Rey es antropólogo de la Universidad de Antioquia, terminó su maestría en la Universidad de Cartagena. Y bueno, tiene un amplísimo recorrido por todos estos temas acá en el norte acá en el norte de Colombia. Entonces, bienvenido, Guillermo, muchísimas gracias de verdad por estar nuevamente con nosotros y nada, creo que empecemos. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Buenas tardes a todos que están conectados en estos momentos en el Cisco Webex y en el Facebook Live, obviamente. Sí, bueno, esta ya es como la tercera sesión. Como hemos visto, hemos anunciado, va a ser, pues, este es un ciclo, pues, como con esta misma temática, prácticamente un homenaje a la Ciénaga Grande de Santa Marta, de varias de sus cuatro patas temáticas. Una es pues, la primera, que fue de una forma muy general, densa, sobre las particularidades del baile negro, que es la música representativa de la Ciénaga Grande de Santa Marta. La segunda fue sobre las memorias, sobre la reconstrucción, la resignificación de las memorias. Y para el día de hoy va a ser una resignificación, pues lo que tiene que ver con la resignificación cultural de las prácticas comunitarias, en fin. Como saben, pues, y hemos visto como un poco en las preguntas, digamos que nos estamos ya como acercando como al final de este ciclo que termina dentro de 15 días, y quiero traer a colación un comentario muy preciso y muy hermoso que hizo Daniel Rodríguez Loaiza por Facebook Live hace 15 días, que dice: ¿cuán poderosa es la mediación del arte como mecanismo sublimador de estos eventos traumáticos? La catarsis aportada por las elaboraciones estéticas funge como elemento cohesivo de estas comunidades, de su historia, de su raigambre. Muy valioso e interesante, de hecho, ese comentario del compañero Daniel. Y bueno, paso a compartir pantalla. Hoy vamos a también compartir sonidos, ya como loco la tecnología. Entonces, tenemos aquí pues como hemos mencionado, bueno, a cargo de Guillermo Rey, este máster, esta temática hace parte del máster en conflicto social y construcción de paz de la Universidad de Cartagena. Y digamos, este capítulo habla de las prácticas comunitarias en la Ciénaga Grande de Santa Marta y lo que hemos mencionado, las resistencias. Porque hay unos impactos que tienen estas músicas, así como las prácticas tienen impacto dentro de las músicas. Esa foto a mí me gusta mucho, es una foto en donde estábamos cortando palmas, justo en una de esas fincas de Corozo que hemos mencionado, que es como el gran mal de estas tierras, que se les roba el agua, les quita el agua. Y ahí estábamos cogiendo, pues que tienen tantas hectáreas estos personajes, que estábamos, digamos, robándonos, llevándonos, como lo quiera llamar, por pamado, como lo quieran llamar, unas palmas
unas hojas de palmas para, justamente para para recuperar un rancho en Nueva Venecia. Este personaje que está allá más adelantado es Gabriel Moreno, el hippie, muy famoso, porque pues digamos es como un puente de entrada para muchas personas, muchos académicos, investigadores y personas que quieran trabajar sobre la ciénaga, sobre Nueva Venecia sobre todo. Él es el dueño del bongoducto, de uno de los bongoductos. Bueno, ahorita vamos a entrar más en detalle. Pero ahí estábamos llevándonos un montón de palmas para ellos. Pero esto es en Trujas de Cataca. Este mapa es infaltable, pero vamos a ver entonces este mapa ahora, pues no exactamente este mapa, pero para que entendamos los recovecos de esa ciénaga tan impresionante. Voy a ponerle unas décimas del señor Humberto Garzábalo. Bueno, quiero aclarar, voy a poner unas músicas, prácticamente todas las músicas que escuchemos aquí en este ciclo y en estas conferencias han sido grabadas por mí. Digamos, yo tengo los derechos creativos, no, mentira, creativos no, de difusión, por así decirlo, pero obviamente los dueños de eso es la comunidad. Estas son unas décimas propuestas por Humberto Garizábalo. Vamos a darle a ver. Dicen, no para que ver los vecinos se han perdido los caminos, hombre, por que si un río lo conoce el cataquero, río Cataca un arenero porque tengo prontitud. Les voy a hablar de Pancú, que no conoce. Saliendo con prontitud, haciendo algo sencillo cuando salgo de Pancú a la costera. Son los equilibrios en engajo. Yo no tengo verso escrito, llevo la cosa con calma. Y salgo de mi engaído para la costa de la palma. Bien, creo que alcanzó a sonar completo las dos décimas que nos entregó. Aquí nos habla un poco de esos recovecos, ¿no? El conocimiento que esta persona tiene es una persona bastante entrada en años, 78 años más, creo que tiene. Él es de Trujas de Cataca. Él, digamos, ha recorrido muchos recovecos de la Ciénaga. Es este personaje que yo les digo, a veces pasa 15 días allá, otros 15 días acá. De hecho, esta es una grabación de las peores que me quedó porque fue en una lancha, él estaba andando y pues ahí lo estábamos como siguiendo al ladito, en medio de la ciénaga. Entonces el viento era impresionante, pero bueno, nos habla un poco de ese conocimiento tan profundo que tienen de los lugares, ¿no? Entonces, él me cuenta luego una historia, sobre un mapeo que él trata de hacerle al alcalde de Sitio Nuevo de hace unos años. Me dice, vea, yo le voy a explicar, pero las primeras aguas que bañan las aguas de Renegado es la Ciénaga de la Perra, Ciénagas de Buenavista y Tierra. Ahí coge el larguero de Santa Rita, y yo reconozco que ese es el único que conozco, el larguero de Santa Rita. Ahí coge el larguero de la Iguana, coge el Tapón, luego coge el Condado, coge al Pantano, llega al Rabón, coge al Agua, luego a la Aguja. La Aguja tiene un cauce que llaman Mengajito y por ahí cruza uno arriba a Palenque. Hay un pueblo que se llama Palenque también ahí dentro de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Esas son las conexiones que hemos encontrado también, bueno, de estas personas que inmigraron hace muchos años desde el Canal del Dique, posiblemente, ¿cierto? Y obviamente de negros y marrones. Por eso se le llama Palenque, así es como un insignia, un nombre insignia. ¿En dónde desemboca Palenque? En la Ciénaga Grande. Si va para abajo, se mete por Cojo. Si sale a Jobo, a Palenque. Y si se mete por aquí, baja a la Ciénaga del Pajaral, que es la gran ciénaga donde está ubicada Nueva Venecia. Sale por Caño Grande. Si baja para abajo, sale por la Rinconada. De manera que es así como usted llega allí. Si usted sale de Cataca, que es el pueblo de nosotros, llega a Palenque, coge a Jobo, coge a Cojo y ahí coge a Providencia. De Providencia a Tirguera, de Tirguera a La Mata, de La Mata al Caño del Congo a La Tacita, de La Tacita a Los Brujos y de Los Brujos a La Parrilla
y ahí está Media Luna. Yo, pues, ese mapeo que tiene, ese conocimiento que tiene esa persona es cierto, es pues, es realmente impresionante, ¿no? Y es algo que adquirió con el andar, ¿no? Entonces, de eso va un poco esta conferencia, de ese conocimiento empírico, esa epistemes propia que hemos hablado. Proponemos entonces una resignificación cultural que, digamos, la conceptualizamos como una construcción perpetua, que se está construyendo constantemente de unas óptimas experiencias que van siendo transmitidas oralmente para poderse fortalecer comunitariamente y que por lo general en lugares, pues, que se da en lugares de rupturas generacionales. Hay rupturas generacionales en lugares como estos, donde ha sufrido mucha violencia, y digamos que estas resignificaciones son necesarias. Algunos entes privados le llaman la resiliencia, le llaman, ¿cierto? La resiliencia ambiental, cultural, en fin. No es por entrar digamos, en complicaciones terminológicas, pero sí hay que remirar y repensar ese concepto de resiliencia, sobre todo para estas comunidades. Porque, digamos, han sufrido, han tenido que sufrir tanto que es una constante resiliencia y nosotros desde la afuera somos los que les demandamos a ellos resiliencia. Cuando, digamos, nosotros somos en gran medida los que le estamos produciendo muchas de las consecuencias y de esas rupturas generacionales para estar en una constante resiliencia que llaman, pero realmente es como una reinvención, como una adaptación cultural, le llamamos los antropólogos. Eh, entonces hay que repensar ese concepto de resiliencia también porque es demasiado usado, ¿cierto? Como diríamos en la costa, perrateado. Esta es una foto, ahí está uno de los cantantes de Baile Negro, esto es en Toja de Cataca. Y aquí están los chicos, digamos, cuidando de la naturaleza, pues, digamos, cuidando pajaritos. Ahí están arreglando una jaulita, están entre todos, ahí en Tojas. Volvemos al enfoque, el enfoque cualitativo. Usamos desde la antropología, la etnografía, la autoetnografía como tamborero, antropólogo tamborero. Me ubico allí también, tener que ir y tocar. Eh, y la oralidad. La oralidad es vital, porque la oralidad de hecho es la que va a justificar todo este proyecto de tesis, toda esta investigación. O sea, no estamos queriendo decir datos únicos, precisos, que tienen que verificarse sí o sí en el periódico tal o en el... No, esto se verifica en la oralidad misma y un poco, obviamente, en las experiencias que uno tuvo como antropólogo al observar. Los instrumentos de recolección, y aquí hacemos el importante, ahí sí, aquí utilizamos muchísimo, llamamos la atención, sobre todo en el jam comunitario, esa improvisación, esa libertad, esa exhibición del poder cantarle a lo que sea, rodeado de un montón de todos, eh, para exponer las temáticas que se han, digamos, ya pensado y repensado ya para un recipiente comunitario. Eso ese concepto de recipientes, como que lo tenemos aquí. Esta es una diapositiva que venimos mostrando, pero que va a tener su gran importancia en la última de este ciclo sobre la Ciénaga Grande, que es donde hablamos de metáforas, de contenedores. Aquí vamos a hablar en esta de hoy, vamos a hablar mucho de contenedores, de rituales, de los bailes, obviamente, la resonancia, también ya la mencionamos un poco. En fin. Bueno, digamos que ese capítulo grande se dividió en dos subcapítulos, uno que tiene que ver con las memorias de unas prácticas comunitarias ya, pues digamos, implementadas, ¿cierto? Eh, Hablamos de memorias de unas prácticas comunitarias al referirnos a que sí, ha habido una ruptura muy importante pues en esta gente. Entonces, pero la violencia ha llegado con una potencia muy fuerte y ha generado rupturas. Entonces,
tenemos que decir entonces que, digamos, el lugar en donde los ancestros, los trojeros, los morreros, los buenavisteros, decidieron ubicarse para vivir mejor casi hace 200, así ya que 200 siglos, fue la Ciénaga Grande. Esta es una ciénaga pues apoteósica al frente del Gran Mar de los Caribes. En ella recibe en una de sus orillas al Gran Río, el Gran Río de la Magdalena, y en la otra converge la Gran Sierra Nevada de Santa Marta. Mientras la Gran Ciénaga, que contiene a otras ciénagas más pequeñas, entre bosques de islas de manglar, además caños del río y ríos de la Gran Sierra, la refrescan. Esto es diversidad pura, diversidad en estado puro, ¿bien? Porque encontramos una gran cantidad de especies terrestres, acuáticas, aéreas, que son pues endógenas y por otro lado también y muchas exógenas. Hay un apodo más o menos conocido de la Ciénaga Grande y de la isla Salamanca sobre todo, que es el aeropuerto internacional de todas las aves del mundo. Allá llegan prácticamente todas las aves en migración, ¿no? Pues, andando, según las estaciones del año. Entonces aquí tenemos una fotico, pues ahí está mi hija Alicia, Marta, mi esposa, por ahí atrás está pues el que nos estaba llevando Rafa, que es el hijo de Gabriel Moreno. Estamos viendo pues a estos patos, unos patos yuyos le llaman allá, o cuervos también le llaman otros, a lo lejos, ¿no? Al fondo son manglares, son bosques de manglares. Entonces las personas, de los que llegaron aquí a vivir, deben conocer todo esto. Tuvieron que aprender a conocer todo esto, porque es lo único que les ha permitido asistir a vivir allí. Entonces, encontramos que tienen que aprender una cantidad, son enciclopedias de saberes que van desde la navegación por las ciénagas, en donde han construido ya una serie de denominaciones a las diferentes corrientes del viento, según el momento del día, las épocas del año, a partir de historias que se hacen sobre ellas. Ya le han puesto nombres según los vientos, de dónde viene, le han puesto nombres según algunas historias que han sucedido. Porque hay una que le dicen lechero, que creo que tumbó una barca de leche, una lancha con leche. Entonces, a ese viento que venía de allí y de esa época y más o menos de esa hora le llaman el lechero. Además, comprenden el impacto que tiene la luna en los niveles de la marea y en los movimientos del agua, de los ríos y de las ciénagas. Y en las ciénagas. De igual manera, conocen las corrientes y temperaturas submarinas y su influencia en las tendencias de las especies acuáticas, así como los ciclos de migración, apareamiento de todas las especies del complejo lagunar. También entienden la importancia de las especies vegetales, sobre todo del manglar, para los ciclos de recuperación de la calidad del agua. Los manglares son prácticamente los filtros que ahora están tan de moda, los filtros de ozono de estas aguas, de aguas que son, digamos, malas, que no están bien filtradas, obviamente. Estas personas reconocen, entienden que el manglar también es vital y que si se muere el manglar, se muere la ciénaga también. Pero ellos también son afectados por lo que llama Eduardo Galeano, pues la mentira global del neoliberalismo ambientalista, que es todos somos culpables y todos somos inocentes, en donde pues las entidades globales van constantemente a echarle la culpa a las personas que habitamos lugares con las que hemos convivido, con las que hemos entendido cómo convivir, las que hemos entendido cómo es que se debe, digamos, sostener. Y entonces esa imagen, digamos, inocente, que mostré al comienzo, de ir cortando palmas, pues es algo que se ha hecho 200 años y que esa gente, digamos, sabe que digamos, no va a pasar nada, que si entonces planto otro coco, planto otra palma, o sea, un conocimiento y una relación con la naturaleza muy potente, entonces que
no se pueden dejar meter esa mentira que, insisto, es una mentira del neoliberalismo ambientalista. No todos somos culpables y no todos somos inocentes. Esta gente, las personas de la Ciénaga observan que van y vienen muchos investigadores, bueno, como yo, con muestras y muestras de todo tipo, pues, biólogos sobre todo, muchos biólogos marinos, pues, de mar, que es como la gran institución para ellos, así como otros, ¿no? Otros muchos personajes, y se llevan muestras conocen, pues, escuchan a los conocimientos que tienen los cienagueros, las personas de la ciénaga, eh, y bueno, nunca reciben para qué hicieron ese libro, pero es investigación y nunca reciben los frutos. Lo que reciben son reprimendas, de hecho, reciben son reprimendas de los estamentos de control ambiental y además reciben un montón de experimentos socioeconómicos que de hecho les traen varias agencias hermanadas con estas como Corpamay, la Gobernación. Entonces vienen un montón de agencias internacionales a experimentar con ese concepto de la resiliencia y, por ejemplo, está tan de moda en los últimos 10 años, pero hace 20 años seguro cuando trabajaba por allá Tony de la Cruz, o Gary Simmons o Javier Moscarel trabajaban otros temáticos, con otro discurso llegaban, no sé, la GTZ, llegaban otras instituciones con otra palabrita, con experimentos socioeconómicos y bueno, que vamos a ir medio conociendo aquí un poco. Entonces, ¿qué piensan ellos de Corpamac? Corpamac, para los que no saben, es la corporación, digamos, medioambiental que protege, entre comillas, al río Magdalena y a todos sus afluentes bueno, en este caso también la Ciénaga. Y bueno, cito, anónimo, todo anónimo. Corpamac es el auxilio de los ríos, pero Corpamac es una entidad podrida. Porque resulta que ellos pasan con su corbata por el centro de la Ciénaga Grande, pero como ellos están allá en su oficina con puro aire acondicionado, ellos no tienen nada que ver con la parte baja que es esta. Ellos, con tal de ganarse el sueldo, pero cuando llegan donde los terratenientes, les dicen por nombres quiénes somos los reclamantes y los mandan a matar con 2 tiros de 10.000 o 12.000 pesos. Y de pronto me van a matar a mí como reclamante de esto que le estoy diciendo yo a usted como informante. Eso es lo que piensan ellos de Corpamac. Entonces Corpamac ha tenido que hacer una cantidad de, de publicidad, de responsabilidad social, empresarial, le llaman también de publicidad, un montón, pues, Magdalena financian prácticamente esta web, seguimiento.co, eh, porque porque sabemos que no hacen su trabajo, porque sabemos que el trabajo que hacen es ese. Y lo hemos mencionado la semana pasada aquí como uno de alguna manera de los culpables indirectos de generar violencia indirecta, violencia estructural y también violencia directa de alguna manera, porque eso que ellos dicen seguro es real. Así tengo varios ejemplos. No los voy a traer aquí todos, pero tengo varios ejemplos sobre ese concepto que tienen de Corpamac. Sí, otro, una señora. Si nosotros cortamos 20 palos, ahí con la imagen esta de comienzo, si nosotros cortamos estos 20 palos para construir este rancho en el que estamos metidos en estos momentos, Corpamá nos cae encima. Pero a un capitalista no se lo quita. A un capitalista le da permiso para cortar 4.000, 5.000 garrotes, porque los capitalistas le están pagando impuestos a ellos, le están tirando plata por debajo de la banca rota. Y nosotros, como no tenemos ese capital, más claro, ese es el concepto que tiene la gente en la Ciénaga sobre Corpamar. Y es real. Vamos a conocer un poco. Es que ellos llegan, estos entes de control, como no educan, sino que castigan, llegan a prohibir la limpieza de los caños de agua dulce, que son vitales para la recuperación de la ciénaga. Esta práctica de prohibir la limpieza de los caños
pues está fragmentando una tradición comunitaria devenida de un interés general, en donde confluía pues solidaridad, como comida, música, licor, todos pensando en el otro, que también pesca y que también consume esa agua. ¿Qué es lo que hace Torpamá bajo esta lógica? Pues contra toda esta práctica comunitaria, individualiza la limpieza, contrata a uno o dos personas para ir a hacer ese tema, para ir a hacer ese trabajo de limpieza, pero no, nunca lo van a hacer. Esas dos, tres personas que de pronto hasta son de la misma comunidad, también no van a hacer esa práctica como lo han hecho durante 200 años. Pierden amarres. La gente empieza a perder esos amarres de ir, tener que ir a arreglar un problema comunitario de una manera comunitaria. Entonces, esas rupturas externas es a las que tiene que luchar la gente. Por otro lado, tenemos el agua, el manejo, la relación con el agua que tiene las personas que habitan la Ciénaga Grande de Santa Marta. Y hay aquí tenemos otro comentario, otro testimonio sobre una sequía que hubo hace poco y que se amarra obviamente con Corpamar, de hecho. Entonces, hace unos años, 2, 3 años creo que fue esa gran sequía, usted se metía hasta la rodilla, allí, en Tojas de Cataca, que es un río pues muy bonito. Esa agua era verde, ahí se orinaban las vacas, los burros, la gente pasaba. ¿Y a dónde más se iba uno a bañar si no era ahí? Ahí las mujeres lavaban la ropa, la loza, y esa agua se la tenía uno que tomar. Y eso no lo veía la gente afuera. Mientras tanto, las aguas allá cogidas para los corosos, y nosotros aquí muriéndonos de sed. Es cierto, yo estuve 10 días ahí en Tojas, y uno le toca pues depender de la generosidad de esos terratenientes. Entonces, si un día amanece con un poquito más de agüita es porque la soltaron allá anoche, pero si no la soltaron, que por lo general, de hecho esta comunidad ya sabe cuándo es que más o menos la sueltan, qué fin de semana, la sueltan, o sea que ya dejan de darle de beber a los corosos, ya el ganado, pues ya uno sabe que va a tener agua o no va a tener agua para bañarse, para tomar, en fin. Ellos han desarrollado un conocimiento importante desde hace muchos años, porque de todas maneras la vida por el agua se convierte cada día más en la lucha por el agua. Y esta lucha por el agua es la lucha también contra el monocultivo y contra la ganadería expansiva. Ellos han tenido que desarrollar e implementar unas prácticas y de alguna manera luego, bueno, entidades, la Cruz Roja ayudó un poco como a perfeccionar esa técnica que es el bongoducto. El bongoducto es, digamos, una gran barca, una gran lancha, que los buenavisteros, los trojeros, hace muchos años han utilizado para llevar agua de un punto hasta otro punto. Antes de la masacre, en Trojas de Cataca, los buenavisteros y los trojeros y los morreros, es decir, los de Nueva Venecia, iban hasta Trojas de Cataca a recoger agua, porque esa agua era muy pura, pues viene de la Sierra Nevada de Santa Marta, es un río muy corto. Eh, Ahora, últimamente han tenido que ir sobre todo al caño Aguas Negras, que llega por el río Magdalena, pero como ya Trojas ha perdido tanta agua, ya no baja tanta agua por ese río, por el río Aracataca, ya prácticamente los bongoductos no entran hasta allá a recoger esa agua. Ahí hay una pregunta que se hacían los trojeros últimamente y era, pues que aquí ya no viene nadie, pues a Tojas ya no va nadie porque ya no tienen agua, ya los bongoductos de Buenavista y de Nueva Venecia ya no entran, entonces ya no los visitan casi, entonces han perdido importancia como pueblo, ¿no? Han perdido
esa posibilidad de relaciones cotidianas que tenían los unos con los otros, de los foráneos cercanos. Algo parecido sucede con lo que llaman los fresqueros. Los fresqueros son grandes lanchas que vienen principalmente de ciudades más, digamos, más grandes o intermedias, que se ubicaban ahí terminando la boca para entregarle, para recoger, para comprar todo el pescado que pescaban los toreros y buenaventeros. Ahorita vamos a la pesca. Ya eso no sucede, los fresqueros ya no van porque ya prácticamente no hay pesca en la Ciénaga Grande de Santa Marta, no como era antes, como cuentan que era. Entonces Trojas ha perdido, ha dejado de ser, digamos, necesaria para los foráneos cercanos. Aquí tenemos una canción de el Tieso, se hace llamar el Tieso, de Nueva Venecia, que se llama El agua entreverá. Él habla pues de su práctica cotidiana de recoger agua, llenar su barca de agua, el bongoducto, llenarla de agua, eh, y luego la lleva a su casa y que tiene un mínimo de filtrado con unas pastillas, que se me pasa el nombre, que utilizamos ya, nos toca utilizar eso también en Santa Marta, esas pastillas, para, digamos, que baje pues toda la contaminación que trae, porque de todas maneras es la boca, perdón, el delta del Magdalena, que es en aguas negras. Entonces aquí en esta canción, vamos a ponerlo segundito. Una madrugada espera, yo salí para Guanera. Una madrugada espera, yo salí para Guanera a llenar el bote de agua, a llevarlo para Venecia. A llenar el bote de agua, a llevarlo para Venecia. Cuando llegué a la boca, encontré el agua salada. Cuando yo llegué a la boca, encontré el agua salada. Lo metí para arriba y llenaba el bote allá. Lo metí para arriba y llenaba el bote allá. Bueno, digamos, él hace esas composiciones, digamos, vallenatas, él tiene varias, se ha vuelto bastante, digamos, famoso, bueno, más que famoso, el título de una canción de él en un documental que creo que hizo la Universidad del Magdalena, que es algo así como que los hijos del pueblo del agua. Bueno, él tiene una canción que se llama así, El hijo del pueblo del agua. Él compone esta canción, El agua entreverá, es como un chascarrillo de un día que le pasó que él llegó con un agua como salada, pues que él fue por el agua dulce ahí a Aguas Negras, llegó a venderla a Venecia y pues, estaba como medio salada el agua, pero así la gente igual se la compró. Y ya lo reconocieron, pero él dijo, no, vamos a por una más dulcecita, y ya la gente lo reconocía, le tocó como medio volarse, eh, pues por así decirlo. Lo identificaron en ese momento como el que vende el agua salada. No, él la trae a veces dulcecita, dice. Esa relación con el agua es vital, obviamente, ¿no? Para vivir, y es una lucha, como decía. La otra temática es el tema de la pesca. La pesca. Bueno, vamos a relacionar inmediatamente la pesca con esto que hablábamos de este montón de empresas, de institutos de investigación que llegan a sacar información y no saben ni para qué es. Nos comentaba un trojero, decía, bueno, una vez nos tocó con una de esas, ni sé cuál institución era, unas peladas ahí escribiendo, y yo les pregunté así, ¿usted sabe a qué hora llega el pescado a un cascajo? El de la mojarra blanca. Y la señora se me quedó mirando así. Le digo, el cascajo llega cuando sopla el viento, pero este viento afuera, que uno le dice viento afuera, la chubita. Él llega a comer, perdón, la chubita llega a comer. Lo que pasa es que uno a ustedes les explica y ustedes van a ganar plata a costillas de uno, a costillas de nosotros, porque van a decir lo que no es, además, lo que no saben, pero nosotros los estamos enseñando a ustedes y ustedes se suponen que deberían de estarnos enseñando a nosotros. Usted, por ejemplo, lo estudia, pero eso usted no lo ve,
en la universidad, no lo ve en ninguna parte. En ese sentido, usted está sabiendo menos que yo. Esa gente, me decía, ya me contaba, esa gente escribía y escribía, y era un libro que iban a hacer, quién sabe a dónde se lo habrán metido. Y es como lo que uno como investigador también tiene como esa necesidad de llevar realmente, pero es que allá, por ejemplo, con esas temáticas sí sucede mucho, ¿no? Van, recogen información y el proyecto y miles de millones de millones de millones anuales y, y no se ven resultados. Los resultados que se ven es cada año más la ciénaga ejerciendo mayor presión demográfica en su población. La ciénaga cada vez peor. Y esa es la crítica al concepto de resiliencia. La resiliencia requiere, no requiere salvar el mundo, no se requiere mejorar la relación con la naturaleza. Requiere que usted esté preparado para que la naturaleza cada vez sea peor, para que la naturaleza cada vez esté peor y usted esté preparado para ello, para enfrentarse a ello. Hay una práctica ancestral de la pesca en estas poblaciones que es el corral de pesca. Esta es una foto que, digamos, me robé de un libro que también publicamos con la Universidad del Magdalena y con la Oficina de Turismo del Departamento del Magdalena. Ahí escribimos un capítulo, Edgar Rey, mi papá y yo, ¿cierto? Pero esta es una foto en la Ciénaga de Zárate, en Plato, Magdalena. Es un libro muy bello realmente, hay que buscarlo en internet por allí. Magdalena, Territorio de Paz, está gratuito para bajarle, tiene fotos tan hermosas como esta. Esta es más o menos como yo trataría de imaginarme un corral de pesca. Son varias lanchas que se van como, digamos, entrelazando y se van, digamos, eh, sincronizando para realizar, digamos, ya pues la pesca como tal, ¿no? Y van de alguna manera amarrados por sus respectivos chinchorros. Es la práctica ancestral y comunitaria del corral de pesca, ¿eh? Se define como una compilación de 20 o 30 botes que se agrupan para encerrar un amplio espectro de cantidad de peces en ciertas épocas del año y a ciertas medidas por cada especie. Ellos conocen qué medidas de especies utilizar. Se ponen de acuerdo sobre en qué momento justo lanzar las redes con los mismos diámetros de sus agujeros y en qué posiciones estratégicas ubicarse. Hacer un buen corral al día significaba completar el abastecimiento para la venta y el consumo propio de pescado por varios días hasta semanas. Es un trabajo que requiere mucha implicación, comunicación, concentración. Se podría decir que el corral de pesca es una forma de organización social muy precisa, en donde también participan niños, mujeres con funciones heterogéneas a la pesca, tales como, no sé, llevar la comida del pueblo hasta acá. Al volver, las relaciones entre los participantes se fortalecen. Es lo que llamaríamos una comunión pesquera, como compañeros del corral, como hubiera dicho Malinowski. Esto crea comunidad justo en donde los lazos del llamado tejido social se debilitan y donde los agujeros de esas redes comunitarias se agrandan más. El corral de pesca ha prácticamente desaparecido, pero digamos que este es el idilio, la utopía de mucha gente, pues, bueno, el sueño de reorganizarse comunitariamente, socialmente, ante la andanada de megaproyectos turísticos, pesqueros, en fin, dicen, todas estas prácticas foráneas que pueden atentar contra las prácticas comunitarias, ellos sienten que la única forma de resistir socialmente es a través de el corral de pesca, la organización social. Las violencias han generado una gran cantidad de rupturas y ha generado lo que llamamos presión demográfica y los ha obligado, de hecho, por entes foráneos también, a utilizar prácticas diferentes de pesca. Esta presión lleva a los pobladores a encontrar alternativas auspiciadas por los mismos entes foráneos para optimizar la pesca en detrimento del ciclo vital de las especies.
tales como el uso de nuevas y diferentes redes de pesca con diámetros cada año cada vez más pequeños en sus orificios, como una dinámica más individualizada que colectiva. Este cambio de las maneras de hacer se empezó a difundir en las comunidades pesqueras como recurso último y extremo para sobrevivir. Año a año hay una discusión sobre eso, sobre el diámetro de las redes. eh, entonces hay una práctica, la práctica que llaman el trasmayo, que son más pequeñas y además se ubican por lo general en caños pequeños por donde saldrían apenas las crías de los peces que apenas están creciendo y que eso no es una práctica que respete la naturaleza. A eso apela la resiliencia. Cada vez está peor la ciénaga, usted verá cómo se recupera de eso, ¿no? Entonces, una práctica es, no, venga, hagamos estas redes más pequeñitas. Otra práctica, digamos, otra violencia estructural que llamamos algo más reciente, que apenas está como sobre todo en estudio, el impacto de ellas son las indemnizaciones administrativas a las víctimas. eh, Porque reciben individualizados, familiares, y el que mejor luchó, el que mejor peleó, el que mejor abogado consiguió en Barranquilla, entonces recibe millonadas, ¿cierto? Es cierto. Pues millonadas, pues no vale una vida, pero reciben millonadas para lo que está acostumbrado, digamos, a recibir de la pesca diariamente. Entonces, lo recibido, por lo general, sirvió para decidir entre modificar sus maneras de subsistir comunitariamente, eso sería lo interesante, que la comunidad toda decidiera qué hacer con ese dinero, aunque fueran la familia, o ampliar infraestructuralmente sus casas, o sencillamente cumplir con las formas de emancipación espiritual, como lo es el Evangelio, como lo es el picó, el ron, en fin. Pero si quiero dejar como cerrar este primer pedacito, y es que la vida ideal del pescador es pausada, es tranquila, es emancipadora desde el pensamiento y desde la acción, no desde las riquezas monetarias para su acumulación. Pescar para sobrevivir, no para exceder riquezas, pues el horizonte es la pesca en sí misma, es estar pescando, no en acumular para dejar de pescar. Es un poco lo que ha terminado generando estas violencias de todo tipo. La segunda parte ya es lo que referido a las relaciones con la música, y es la música para la resistencia comunitaria. Bien, la música para la resistencia comunitaria pues nos habla principalmente de que inicialmente de la tradición oral, la importancia de la tradición oral, por ello de la música, para poder aprender, enseñar a pescar, que se ha dado en la práctica misma de la pesca, por ejemplo. En estos poblados donde están recubiertos de agua, los niños primero, antes, bueno, ahí está como una lucha, aprenden a caminar, luego aprenden a ahogar y a canaletear, como las mujeres, sobre todo son las que canaletean. Los niños, los hombres bogan, aprenden todo eso hasta luego tirar una red en un corral de pesca. Pero también aprenden a nadar, a resistir en el sol, a lograr ver solamente con el reflejo de la luna, a divisar lluvia solo por los vientos y las nubes, a identificar el lugar de desove de cualquier especie marina, como hemos dicho, a destripar, a descamar pescado, a dormir, a cocinar, a tocar y a cantar baile de nervio con un calambuco y un cuchillito, y en sí mismo a vivir prácticamente encima de una canoa, pero también a pensar, a estar callado mucho tiempo en medio de la nada, con una posible deshidratación e insolación por horas, al punto de ensimismamiento cotidiano. Así es la vida anfibia, la vida del sentipensante. Esto entonces es traición oral.
y aprender la práctica haciéndolo. Por ello, digamos, las maneras de cantar y de contar involucran entonces sí o sí la oralidad, lo que llamaban Aristóteles las palabras aladas. No solo para aprender a hacerlo, sino para adquirir y difundir esos conocimientos prácticos de la vida anfibia. Es una epistemología propia, como hemos dicho, que usa la música como herramienta y también como sistema de construcción de conocimiento para acceder al mundo del aquí y del más allá, de la espiritualidad y de lo que no se puede explicar. Hablábamos al comienzo un poco de rupturas y de prácticas que pueden estar, digamos, en contra o por así decirlo, que pueden estar poniendo a prueba estas prácticas culturales, estas prácticas comunitarias. Por ejemplo, el caso de la música suele ser el picó o la energía eléctrica, los medios de comunicación masiva o las moralidades nuevas de los armados, las moralidades restrictivas que traen los armados y que traen también las sectas religiosas. Pero digamos que la pérdida, la amenaza real de esa pérdida de razones y espacios y momentos para que estas prácticas musicales sucedan es perder es la gran amenaza, es la pérdida de razones. ¿Por qué salir a tocar? ¿En qué lugar salir a tocar y en qué momento? Perder esa razón es la gran amenaza. Digamos, ¿por qué? Porque digamos que ya después se puede, pues, como hemos dicho en algún momento, por ejemplo, en los cultos religiosos protestantes, sí, se han reconstruido, por así decirlo, las formas de hacer música. Un ejemplo a colación. Bueno, digamos que tengo que disculparme por el audio porque es muy malo, pero es que realmente lo que está sucediendo es muy, muy extraño. Bueno, digamos extraño en términos musicales, melódicos, rítmicos, en fin. Realmente son plegarias de un pastor evangélico en Nueva Venecia. Esta foto sí es en Toajas de Cataca. También estos son pentecostales que llegaron desde el Retén hasta allí, hasta Nueva Venecia, a pie prácticamente todo el recorrido. Estas son unas formas de rehacer las músicas, reutilizar las músicas del baile de negro, de los vallenatos. Ahí, por ejemplo, en esa foto vemos a una persona con una guacharaca, que es lo que utilizan por lo generalmente para tocar baile de negro y vallenato, y una caja vallenata. Entonces, paso a describir un poco lo que sucede ahí en esa plegaria. Aquí, por lo menos en esa foto, se ve que hay una gente cantando y eso sí es melódico, rítmico, tranquilo. Pero digamos que las músicas locales como prácticas también se pueden potencializar para su difusión a través de esas mismas herramientas que pudieran restringirlas, como los cultos religiosos. Un ejemplo claro son los tamboreros. Un ejemplo claro es el uso de tamboreros anteriormente paganos para ejecutar una especie de guacharaca vallenata incipiente, más parecida a la de baile de negro, y el uso de la caja y la guacharaca, mientras un pastor improvisa plegarias para difundir la palabra de algún salvador bíblico durante los cultos semanales. Esto no es tan sencillo como se describe. Estas canciones duran casi 10 minutos, a una velocidad de unas 160 pulsaciones por minuto. Se realiza en un espacio cerrado con poca ventilación, con amplificadores manejados por aficionados, potencializando al máximo sus decibeles, en donde se entonan plegarias basadas en frases que se repiten hasta 20 veces seguidas, que no riman ni siquiera, por un pastor con voz estridente y gutural, bajo temáticas que se dirigen exclusivamente a cada uno de los feligreses, que hablan sobre el cielo, sobre el pecado, sobre el infierno, el demonio y demás conceptos metafísicos, mientras el cajero, el que toca la caja vallenata, y el guacharaquero tocan cada vez más rápido y con mayor volumen el mismo ritmo que llevan tocando, sin improvisaciones instrumentales
Los feligreses celebran moviéndose sin ser un baile. Solo se hipersensibilizan para recibir todo esto hasta el desmayo por cansancio o por un estado de conciencia exitosamente alterado por la parafernalia compleja del ritual o por simple presión social. Eso es muy cliffordiano. El tamborero suda y suda mientras mira al cielo, entregando toda su interpretación, recibiendo esas plegarias directamente del Señor. Se puede hablar de estados de trance logrados, con contenido meramente cristiano, que da fortaleza a las personas que han padecido la violencia y sus traumas. En estos territorios donde las violencias de todo tipo se roban la esperanza de los habitantes, estas religiones usan cada vez más esas fuerzas extracorpóreas, la música de tambor, el movimiento, las construcciones improvisadas sin rima de las plegarias, son un vehículo para ello. Este último es un ejemplo extremo, pero después encontramos, como vemos en esa fotografía, un ejemplo mucho más cadencioso. Más coherente, con más versos. Bueno, esa es, digamos, la propuesta sagrada, si se quiere, no pagana, que utiliza lo que llamamos en antropología el pensamiento ritual, que es la máxima forma de conocer el mundo, porque es que este engloba técnicas, saberes, relatos, lo que llama Malinowski, magia, ciencia y religión. Eso que sucede semanalmente en los cultos trae consigo un ideal realmente excluyente, represión a la carne y al disfrute significativo de las emociones. De hecho, veíamos que además implementar lo escrito, los textos escritos. La palabra leída, o sea, cuando un pastor sacaba y leía, nadie, pues la gente medio entendía o interactuaba, pero no tenía la misma sensación o la misma explosión, el mismo efecto hipersensibilizado que sí tiene la palabra contada y la palabra cantada, si se puede llamar, ¿no? Es un sistema de creencias, este es el sistema religioso, este es un sistema de creencias más que de conocimiento, escrito y reinterpretado por foráneos con unas cosmogonías muy diferentes a lo que supone vivir en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Nuestra propuesta es el carnaval, nuestra propuesta es ir más allá, nuestra propuesta es que se creen estos espacios abiertos para ello, lo que se llama el mundo al revés. Digamos que el carnaval en estos lugares ha perdido un poco, pero digamos que se ha reconstruido constantemente. Tenemos un testimonio sobre lo que esas memorias de lo que era el carnaval. Yo le preguntaba, ¿cuántas comparsas salían en carnaval? Me dice, no, pues sacaban la Martina y cada uno ya sabía que iba a salir la Martina en los carnavales. También sacaban el Torito Julio Jiménez, La Vida Mía, o sea, ya van 4 comparsas. Lo que dijimos en la primera charla, eso de que comparsas, canción, van unidas, y todas las danzas salían con el nombre del canto que hay. Y esa es la que registraban ante la danza, perdón, esa es la que registraban el nombre de la danza ante los negros bastos. Los negros bastos era la autoridad del mundo al revés, era la autoridad del carnaval. Estos eran los encargados de controlar, de recibir la autoridad por el inspector de policía, pues le entregaba el monopolio de la fuerza y de la ley, le daba las llaves del calabozo. El inspector de policía se lo daba a la familia protectora
descendiente de la tradición musical más antigua de estos lugares, que son los negros bastos, los que conocemos como los González Mejía, que son esos muchachos iniciales de ese verso inicial de hace la primera conferencia, de cómo se enamoraron, se conoció con la señora de Trojas. Bueno, esta familia se ha distribuido por varios lugares, sobre todo por el desplazamiento, se ha distribuido por Pueblo Viejo, por Ciénaga. Entonces, pero bajo el concepto de nergos bastos, así como una tipología de ritmos que mencionamos en algún momento en el tema de las particularidades de la música, se incluyen entonces los ritmos, las danzas, las composiciones que hemos ya descrito, ¿cierto? Ellos eran la ley de la fiesta, vigilaban y castigaban a quien no se divirtiera, al que incumpliera los mandatos dados en el carnaval, en el bando del carnaval, leído por la reina. Amarraban en una garrocha alta al aburrido hasta que pagara la multa de tiempo y de dinero para así sí continuar. Encerraban en la inspección al que no cumpliera, por ejemplo, tocar o bailar en el grupo en que había estado ensayando en los preparativos. Es decir, imponían el orden en el desorden, a través del mundo al revés. Sobre esto me explicaban. Sí, mi tío era un capitán. Él llevaba un cáñamo amarrado por la cintura, todo embarrado, todo tiznado. Y eso llegaban y cogían a la gente y decían, bueno, vamos a soltarlo. Pero soltarlo significaba amarrarlo. Y amarrarlo significaba soltarlo. Pero se soltaba cuando ya pagaba la multa, ya daba para el ron, ya daba la plata para el ron, ya daba el ron como tal. Esta familia era la encargada de eso. Hay varios personajes. De hecho, la publicidad, la foto de la publicidad de esta conferencia está integrada por esos negros bastos, por la familia de los González Mejía en Nueva Venecia. Cabe decir que estaban muy alcoholizados ese día cuando le estaba haciendo la entrevista, cuando les tomé esa foto. Y bueno, digamos que cabe decir que esta familia es muy importante para el tema del carnaval. Y digamos que ¿por qué proponemos esto? Para cerrar un poco, cerrar ya este contenido, ¿por qué pensamos que el carnaval puede ser el recipiente que llama Lederas, el contenedor en donde se den estas resonancias de las músicas, de las canciones? Porque es que, digamos, ese es el espacio que no necesita, digamos, institucionalidad, que no necesita, que se sigue dando sí o sí. Eh, la gente, la gente que ha venido muriendo, muchas señoras que eran las encargadas de sostener el carnaval en Trojas de Cataca, que les tocó irse, ellas ya tenían preparado el carnaval, ya tenían todo organizado cuando una semana antes sucedió la masacre, una semana antes del carnaval. Allá también suceden las precarnavales que llaman, porque del día que se saca el caimán, el 20 de enero en San Sebastián, en todas estas poblaciones se saca caimán, se disfraza, se hace concurso de caimán, mejor tamborero, mejor músico, mejor bailadora, mejor canción, mejor verso de carnaval, todos esos concursos se hacían en Trojas de Cataca hasta la masacre, hasta el 2000. Ese carnaval anfibio murió mucho, bastante, perdón, ahí en Trojas. En Nueva Venecia se sostiene porque hay, digamos, dinero para poder seguir consumiendo licor y además porque hay luz, hay energía, la gente sí vuelve a su pueblo a festejar el carnaval. Sentimos que el carnaval anfibio o el carnaval palafítico puede seguir siendo el lugar, el momento y la excusa para contar y recontar, digamos, las historias de lo que ha sucedido, ¿no? Quiero terminar con una versión de El Torito, bueno, de Lucho Manga, de Nueva Venecia, que es la música que describe realmente a los negros bastos, a la música al negro basto, al ritmo del negro basto, y al carnaval en sí.
Y finalizo con esta reflexión. Esta foto que fue tomada, que tenemos allí, esas son las llamadas brujitas. Son personas que, digamos, en Barranquilla podrían llamarlas de pronto los encapuchados, tal. Eh, bueno, esas personas se disfrazan así, salen desde la mañana a molestar, por así decirlo. Llegan y tocan a la casa de las personas, a hacerles serenata desde muy temprano, a gritarles, y no van hablando nada, sino que van gritando, van haciendo expresiones, van gritando, molestando, aturdiendo, hasta que les den dinero. Y así de casa en casa. Ahí van montados en una canoa, porque además contratan a alguien que los lleve de aquí para allá y de allá para acá. Eso es sobre todo dinero para la fiesta, ¿no? Ese mismo día que se tomó esa fiesta sucedió algo muy bonito. Esa misma foto sucedió algo muy bonito. Ese fue el 11 de febrero, domingo de carnaval, en donde unas personas desplazadas de Trojas de Cataca, que habitan Ciénaga y Pueblo Viejo, decidieron emotivamente salir a conmemorar el suceso de la masacre en Trojas de Cataca, que recuerden fue el 11 de febrero del 2000. Ellos hablan de que Nueva Venecia es su pueblo hermano. Así fueron a homenajear a Nueva Venecia, recordando a sus muertos, relatando la historia, refrescando sus memorias y las de los escuchas a través de sus canciones, improvisando sobre el desplazamiento forzado, sobre la masacre, sobre las conexiones con el Morro, sobre la situación de la Ciénaga, sobre su vida y la vida que dejaron atrás. Este grupo estaba integrado por cantadores y tocadores jóvenes de esa familia González Mejía, Nervo Pastos, pero que habitan ya ahora en Pueblo Viejo. Ellos se desplazaron cuando eran niños. Además, por la familia del cantador mayor Julio Castro Manga, el que falleció en julio, el que homenajeamos en el primer día del primer conversatorio, que viven desde hace años antes de la masacre, aunque el señor Julio también es víctima de la violencia por otras circunstancias. Y además bailadoras, trojeras, mujeres jóvenes y mayores, también desplazadas por la violencia. Entonces, bueno, sí, este grupo está integrado por ellos y creemos que el carnaval es el espacio para ello. ¿Esto qué es? Bueno, para concluir, las prácticas musicales requieren deben servir para la documentación de la memoria. Bien. Además, es necesario sistematizar este tipo de prácticas nacidas del conocimiento empírico y oral de las comunidades, perdón. Es necesario hacerlo. Y por último, hay que integrar, nosotros como una propuesta ya de añoranza de utopía, es que en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la historia y de la cultura y de la cátedra de paz en estos lugares, estos contenidos líricos que hemos puesto aquí, que son líricos, que son narrativos y que son de acción y de movimiento, se puedan introducir en los contenidos, en las mallas curriculares, en todo. Y bueno, muchísimas gracias. Ahí los dejo con esa fotico ahí de Rafa Moreno, que es él es uno de los que trabaja, él tiene un bongoducto con su papá, el hippie, y ahí está Alicia. Este fue el día del cumpleaños de Alicia, ahí en Trojas de Cataca, en un poquito de agüita, había bastante agua ese día, así que nos pudimos bañar todos los que fuimos por ahí entre la organizadora también, aunque no se metió al agua. Bueno, muchas gracias. No sé qué, por ahí Daniel estaba haciendo algo, no sé. Sí. Guillermo, muchas gracias por tu conferencia y por supuesto que recuerdo maravillosamente ese día y de lo más que me puse al final, pero fue un día muy, muy especial ese cumpleaños de Alicia. Muchas gracias, Guillermo, por la conferencia. Quiero reiterar la invitación a todos
a todas las personas que nos están escuchando a través de Facebook Live y, por supuesto, a las personas de Cisco Webex para que nos hagan sus preguntas y comentarios. Mientras se animan a hacer más preguntas, yo me voy aquí a tomar un comentario que nos hace Marcos Ariza y voy a leerlo textual. Hasta donde sé, las comunidades se organizan para tumbar las talanqueras de los terratenientes que se roban el agua. ¿Esto sigue pasando? ¿Qué puede profundizar en cuanto a la organización social y política comunitaria frente a los problemas de los procesos de desarrollo y economías capitalistas? Bien. Sí. Discúlpame, antes que respondas, te quería pedir si dejas de compartir la pantalla para que te podamos ver Sí. mientras las respuestas. Muchas gracias. Sí, qué pena, es que esa foto es muy bonita. Ay, sí, lo sé. Bueno. ¿Listo? Perfecto, ahí ya te vemos. Sí, sigue pasando. Sigue pasando que digamos, tratan de... A ver, es una relación conflictiva, obviamente, pero también es una relación de larga data, entonces es con gente que se han conocido toda la vida. De hecho, algunos han trabajado para esos terratenientes capitalistas. Lo que sucede es que en Trojas, por ejemplo, pues queda muy poca gente. En Trojas quedan 30 familias, solamente retornaron 30 familias. Digamos que la fuerza comunitaria se siente menos, por así decirlo, cuando van a negociar o a presionar. Aquí esto me trae a colación algo muy importante que no he mencionado en ninguna de las charlas, y es que, bueno, la unidad de víctimas, bueno, la ley de víctimas propone unos procesos de diagnóstico del daño a estas comunidades para, digamos, ya declararlas sujeto colectivo de reparación. Y ellas, cuando suceden, luego de este diagnóstico del daño, luego de la declaratoria sujeto de reparación colectiva, realizan un proceso como de concertación, como de recuperación de lo que había antes, comunitariamente, antes de que sucediera la masacre. Y sucede un proceso de concertación con la unidad de víctimas, con otras personas de pronto de la afuera, con la alcaldía, bueno, y la comunidad sobre todo. En Trojas de Cataca, bueno, fueron, como nada más regresaron 30 familias, bueno, regresaron realmente 20 familias en el momento del diagnóstico, han venido regresando más. Digamos que las cosas que pidieron fueron muy interesantes, pero fueron muy pocas, diría yo, o por lo menos aplicaron muy poco. Pues un lugar que tuvo una sede de escena, no pedir otra vez la sede de escena, o de pronto sí la pidieron, pero no aquí, ¿para qué? No sé, digo yo aquí. Lo que me han dicho en la unidad de víctimas en su momento es que fue un proceso de diagnóstico y de concertación muy mal hecho. Es el gran ejemplo de cómo hacerlo, pero digamos que hubo muy pocas voces. 30 familias no es nada, comparado con lo que se hay en Nueva Venecia, que habían 200, 300 familias. Allá el desafío es ponerlos de acuerdo. Entonces, ¿qué ha pasado? Sí han cumplido, ya la unidad ha cumplido algunas cosas, pues antes de que llegara el presidente que tenemos, sí cumplió muchas cosas, la unidad de víctimas, pero las cumplió mal. Por ejemplo, ellos habían solicitado sistemas de refrigeramiento y lanchas para su pesca. Y las lanchas que llegaron no sirven, no tienen el calado ni la forma eh, requerida para ese lugar, para Trojas, para vivir en Trojas, para movilizarse en Trojas.
y las neveras llegaron con un sistema de luz solar, que eran neveras para entrar a la ciénaga, obviamente, pero llegaron sin batería. El sistema de luz solar, de paneles solares sin batería no son nada. Esto lo hizo el Banco Mundial, estas donaciones las hizo el Banco Mundial. No son donaciones, son reparaciones colectivas. Y pues eso se está oxidando allá, se está destruyendo allá, esas baterías, esas neveras, esas lanchas nadie las usa, y están esperando que la unidad les diga qué hacer con eso, porque ellos dicen, vea, nos sale mejor vender estas neveras y comprar 10 pollos o 10 gallinas. Y entonces esa es como las rupturas comunitarias tan difíciles de reconsolidar, de pegar otra vez, porque digamos suceden este tipo de estafas, estas son estafas de la cooperación internacional al desarrollo. En cambio, las solicitudes de reparación colectiva, tales como la recuperación de una fiesta, como lo era es Santa Rosalía, que es muy arraigada en las creencias populares, tiene un efecto realmente muy bonito. Yo estuve allí tocando, cantando con muchos, que volvieron, y es realmente, ahí sí uno sí siente que está haciendo algo porque vuelva esa cohesión social. Entonces, a lo que veo es que las reparaciones materiales digamos, no surten el efecto que debería de tener este tipo de reparaciones a los intangibles. Entonces, sí sucede, los enfrentamientos ya no son tan fuertes, por así decirlo, porque digamos, la presión comunitaria es muy poca. O sea, van 2, 3, 5 patos, como decimos vulgarmente, 5 patos, allá decirles a los que dejen de poner talanqueras. Y les harán caso, negocian, ya no necesitan tanta agua, entonces les soltamos de a poquitico. Mientras que en el otro polo, en el otro lado, en Nueva Venecia y en Buenavista, allá sí se ha complicado un poco más. Eh, Allá sí se organizan un poco más para mejorar que fluya el agua fresca, ¿no? Lo que sucede es que, claro, se le viene ya toda una masa institucional y mediática, de hecho. Recuerdo mucho hace 3 años un suceso creo que fue en el Aguas Negras, que hubo una limpieza comunitaria que había omitido y y dilatado con la Procuraduría, y tuvieron que traer a la Procuraduría, recuerdo, pero fue Corpamá y eso lo dilataban, hasta que ya la gente salió brava y dijo, no, hay que hacer esto, y lo hicieron ellos mismos a fuerza. Pero es que cómo hacen una práctica comunitaria a fuerza cuando antes era una fiesta, insisto, música, ron, sancocho. Y recuerdo que lo que sucedió fue que cuando hicieron esa limpieza, y como unos meses después, un poste de luz se cayó en esa misma zona, se cayó ese poste de luz porque la terraza cedió, además un poste de luz muy cercano a la terraza del caño, y dejó sin luz a Nueva Venecia y a Buenavista por meses. Pero los medios de comunicación lo que dijeron era lo que les decía Corpamar y las entidades gubernamentales, era que fue por culpa de esa limpieza que se quedaron sin luz. Entonces, claro, ya también se te va un aparataje mediático brutal. Y estas instituciones llegan y convencen, así como hacen con lo de los caños, la limpieza de los caños, convencen a uno o dos, venga, les pago tanto para que limpien, y listo, y resuelven el problema. Lo individualizan, no lo resuelven, lo individualizan utilitariamente, y la comunidad cada vez pierde amarras. Entonces, las que están más organizadas en Nueva Venecia, porque hay más gente, las federaciones pesqueras, los movimientos pesqueros, las asociaciones pesqueras, perdón, cada vez están más rotas, cada vez hay más peleas. Copamá llega con un proyectico, los pone a pelear aquí a uno con el otro, los pone a pelear aquí al otro con el otro. Lo digo porque yo he estado ahí como en el medio, como tratando de limar de tensiones. Me ha tocado estar en esas reuniones,
y digamos que los resultados son desastrosos. Y se da con todo, hasta con las reparaciones, o sea, se han peleado por un chaleco de salvavidas, por una carpa de la lancha, en fin, o sea, y eso lo van haciendo de a poquitico las instituciones. Corpamá no entraba a la ciencia, llegó una época en que no entraba, empezó a entrar así a poquitico, convenciendo, golpeando así como si fuera un testigo que va de puerta a puerta, convenciendo, y bueno, a esa persona que iba golpeando, golpeando, prácticamente en estos momentos en Nueva Venecia no la pueden ver. Bueno, qué pena, me extendí mucho con esa pregunta, pero es que fue bastante interesante realmente. No, bastante interesante. Guillermo, te hacen otra pregunta adicional y con esta cerramos. No sin antes, digamos, mencionar, porque es que me parece también, digamos, como bonito la cantidad de gente que te empieza a saludar o que te empezó a saludar desde que comenzó la conferencia por Facebook. Y yo no quisiera dejar, digamos, pasar la oportunidad para mencionarles y agradecerles a ellos y pues transmitirte, por supuesto, los saludos. Te voy a mencionar nombres para pasar a la pregunta de Daniel. Bueno, Yolanda y Gloria Sabugal, Mapi, nuestra gran amiga Mapi, que es muy cercana al museo, Vanessa Bermúdez, la cantadora Martina Camargo, Orieta Rey, bueno, Marcos Ariza, Carolina Llanés, bueno, en fin, digamos, y otras personas más. Entonces, a ellos muchísimas gracias y creo que era para mí muy importante transmitirte esos saludos. Y bueno, ya para finalizar, la pregunta de Daniel sobre los vestidos, de pregunta que representan o emulan, digamos, estas vestimentas usadas durante las festividades. Bien, bueno, digamos que esta es es una práctica, digamos, difundida por todas las poblaciones que conserva el carnaval en el Caribe colombiano. Digamos que se ha fortalecido en Barranquilla por toda la industria cultural que hay allí. Este es como esto que allí, que encontramos allí. Bueno, perdón, en Barranquilla de hecho encontramos también una cantidad de frases que vienen de hecho de las ciénagas, que vienen de estos pueblos. Lo que decía Alfredo Correa Andrés es, el carnaval no es de Barranquilla, el carnaval sucede en Barranquilla. El carnaval es de todas estas poblaciones del Río, de la Ciénaga, en fin, traen esas emulaciones, traen esas representaciones iconográficas de la naturaleza. Entonces hay representaciones a una banda de monos, por ejemplo, hay disfraces de monos, hay de los tigres, hay bueno, de las interacciones cotidianas que tenían esta gente. De hecho, digamos que los vestuarios cotidianos por excelencia para bailar, perdón, los vestuarios para bailar eran en gran medida vestuarios de la cotidianidad. O sea, el machete o esto que parece como una hoz, una especie de garrocha, eran lo utilizado perdón, el garabato, eran lo utilizado para la vida cotidiana, lo que requería la vida campesina, por ejemplo. Y también los pescadores, el sombrero tipo, ese es el sombrero que utilizan los pescadores, el de Conchejova, lo utilizan también allí. Entonces, ¿qué representan? Pues realmente representan es como la vida cotidiana, ¿no? La vida cotidiana, la vida de la relación que tienen ellos con la naturaleza constantemente, el burro, el torito, o sea, con lo que se encuentran. Ahora uno se pregunta en la ciénaga si hay burritos, si hay toritos, sí, es difícil imaginarse que haya de eso por allá, pero son comunicaciones, ¿no? Como el carnaval se va difundiendo hacia la ciénaga también, desde adentro del Magdalena, desde el río. Entonces se va trayendo todo ese arraigambre y las conexiones con la tierra firme son muy importantes también, ¿no? Mencioné, por eso es importante ese listado de don Humberto Garizábalo, de todo ese montón de pueblos, de todo ese montón de caños. Ahí encontramos a Santa Rita, muy importante, que es muy cerca a Nueva Venecia y en donde de hecho hay de todo, hay burros, hay topos, hay todo, porque es tierra firme, pero también es agua.
Entonces, sí, digamos que presenta sobre todo esos disfraces usados en la cotidianidad, disfrazarse de los animales. Ah, y también hay disfraces para causar pánico. Hay una historia de alguien uno que se echó como salsa de tomate o algo así, para fingir que se había cortado la mano con un machete, entonces estaba para el hombre sin cabeza también. Todas esas prácticas las encontramos en los testimonios que yo tengo aquí sobre la Ciénaga Grande, en todas en Buenavista son, digamos que son de un carácter muy vital, muy patrimonial. Qué pena, Aleja, yo me extiendo con una cosita. Dale, Guillermo. Son tres cositas, qué pena. Pues primero, muy bonito ese saludo de Martina Camargo. Hace una semana, si no mal, hace un poco más, estuvo ella justamente con 2 horas de conferencia hablando sobre la dinámica, la relación de la música con el río. Y la segunda cosa escrita, la semana pasada estuve hablando con una investigadora sobre el tema del son de enero y ella es de las que apoya o defiende, o por lo menos me habló de algo de que hay unas rupturas en estos lugares allí en donde se supone que es el bastión del son de enero, en el canal del Dique, en Santa Lucía, se vuelven bastiones porque crean el festival, pero no necesariamente es que allá naciera o que allá sea el gran lugar. Me contó la historia de que allá cambiaron el nombre, siempre se llamó Baile de Enero, como lo llamamos aquí dentro, aquí en la Ciénaga Grande, siempre se llamó Baile de Enero. Para realizar el festival pues decidieron como que cambiarlo, parece, y ella encontró como unos lugares muy tradicionalistas en donde, claro, dice, no, aquí se llama Baile de Enero. Y esas mismas características estéticas, de hecho, de los negros bastos, de la familia González Mejía, que hablábamos ahorita, son características muy afro, muy cimarronas, y están muy arraigadas desde hace 200 años dentro de la Ciénaga Grande de Santa Marta, lo que habla de una cuestión muy conservada, pero además, digamos, redimensionada por la cantidad de ritmos, frases, de hecho, que encontramos en el carnaval. Y por último, pensando en ese tema de cómo las instituciones foráneas realmente no quieren salvar la ciénaga, eh, ahora que veo ese mensaje, Vanessa Bermúdez, recuerdo el hermano de ella, Juan Carlos Bermúdez, trabaja en el SENA y allá diseñaron una flota una boya para detectar, bueno, un montón de cosas. Temperaturas, presión del aire, oxigenación, salinización, un montón, iba dando datos eh, satelitales. Eso la probaron dentro de la ciénaga, esa boya, la expusieron ante los organismos de control, ante el Corpamá, INVEMAR, ante la gobernación, en fin, para que, digamos, invirtieran un poco en eso. Era un programa del SENA, un programa que habían diseñado los mismos jóvenes de SENA. De hecho, esa misma joya permitía retransmitir Internet desde el satélite de Cerro Kennedy, podría hacerlo, o hacer algunas, lo que llaman conexiones, por lo menos IP, desde la ciénaga adentro hasta los pobladores de sus casas. Conexiones IP que no necesariamente requería pues, una instalación Wi-Fi, bueno, en fin, complejo de la cosa, estoy hablando de cosas aquí que medio me acuerdo, pero sí recuerdo que no encontraron apoyo en ningún lado. Un poco, no lo han encontrado, no lo han encontrado. Entonces, y expusieron eso, el proyecto y todo esto, baratísimo, como de 700 millones, qué sé yo, y bueno, no sé, no recuerdo. Y no, nadie les dio bola, como dicen en Argentina, nadie les prestó atención, no quieren salvar la ciénaga realmente. Bueno, muchas gracias por esos mensajes tan bonitos, por estar aquí conectados. Y sí, nos vemos dentro de 15 días con el tema ya más de la terapéutica de la música, el baile de enero para estas comunidades que han sido victimizadas y constantemente revictimizadas. Perfecto, Guillermo. Pues muchísimas gracias a ti por todo este tiempo, por tu generosidad al compartirnos todas estas experiencias y tu conocimiento alrededor de la Ciénaga Grande de Santa Marta. A todas las personas que nos han acompañado en Facebook Live y en Cisco Webex, pues nada, reiterarles
el agradecimiento desde el Centro Cultural de Santa Marta y pues por supuesto desde el Museo del Oro Tayrona, que esperamos en algún momento poderlos recibir ya presencialmente, ojalá en algún momento. Entonces, muchas gracias a todos, les deseo una feliz fin de semana y nos vemos dentro de 15 días, como decía Guillermo, con la conferencia sobre teoría sonora, ¿verdad? Entonces, listo. Que estén muy bien, muchas gracias y feliz fin de semana. Nos vemos. Chao.